Al caer la noche en la ciudad de Homs, el miedo se apodera de esta población. Un año después de la caída del régimen sirio, la comunidad alawita, el grupo étnico de Bashar al-Assad, sigue enterrando a sus muertos. Esta madre perdió a su hija mayor en octubre, cuando su familia estaba en el balcón. Mi esposo y mi hija estaban allí. Ella corrió hacia aquí, luego cayó cerca de la puerta. Miren las marcas, una bala en la pared, otra en la baranda, una que alcanzó e incluso una que llegó hasta la sala. La familia en duelo permanece en estado de shock. Mi hijo estaba detrás de mí, vio a su hermana, dibujó la motocicleta y al hombre que nos disparó. Mi hijo habla mucho, imagina cosas, está muy cansado, me dice, no puedo respirar, siento que me ahogo. Con todo lo que está pasando, nos preguntamos, ¿dónde está la seguridad y el orden? ¿De qué sirve presentar una denuncia cuando vemos motocicletas con hombres enmascarados casi todos los días? Las autoridades han instalado barreras de concreto para bloquear los barrios donde las tensiones son altas. Afirman haber reforzado los controles de seguridad, pero la violencia continúa y los civiles son blanco frecuente, como esta activista herida por una bala en la pierna. Sentí que volvía a 2011 o 2012 cuando las milicias de Assad nos cazaban. Ese es el escenario más plausible que puedo imaginar. El peor caso es que me hayan atacado por ser de cierto barrio o comunidad. Ha pagado doble como exprisionera del régimen de Assad, pero a pesar de su sufrimiento, intenta comprender la lógica detrás de las represalias. Sé que el dolor es inmenso y que muchos esperan que las autoridades defiendan sus derechos y hagan justicia, pero eso no ha ocurrido, así que no puedo culparlos. Homs, cuna de la revolución siria, es testiga de conflictos mortales durante la guerra. Las calles aún están marcadas por la violencia y los bombardeos. Las heridas recientes solo aumentan el deseo de venganza. Para fomentar la convivencia, grupos de activistas organizan talleres sobre justicia transicional. Cada día escuchamos sobre uno o más crímenes, a menudo ajustes de cuentas, sin intervención del Estado. Si no se aplican los principios de justicia transicional, la sociedad se fragmentará. El perpetrador y la víctima no pueden vivir uno al lado del otro. La gente ha perdido sus bienes y a sus seres queridos. ¿Cómo compensarlos? Restaurando un poco de dignidad para que podamos aspirar a vivir en paz en este país. Este hombre conocía a 12 personas que fueron asesinadas y a 3 seres queridos. Dice que la situación es caótica. 2 familiares míos fueron atacados después de ser heridos por 2 hombres armados y enmascarados en una motocicleta. Luego, otro miembro de mi familia también fue atacado. Ni yo ni mi familia hemos tenido vínculos con el ejército, pero nos sentimos atacados simplemente por nuestra afiliación religiosa. Es una espiral de violencia. Si no la detenemos, es como una bola de nieve que sigue creciendo y finalmente se traga todo el país. Ataques con granadas, tiroteos y secuestros. Mientras las amenazas se multiplican, esta ONG local intenta documentar cada incidente. En octubre, más de 25 civiles fueron asesinados en la ciudad y sus alrededores en medio del uso indiscriminado de armas. En agosto hubo 15 víctimas, 11 en la ciudad y 4 en zonas rurales. En septiembre se registraron 9 asesinatos y 10 incidentes con disparos o granadas. Persisten problemas fundamentales como la proliferación de armas, la impunidad y la falta de transparencia en los informes de investigación. ¿Podrá el Estado controlar la situación y las armas? A mediados de noviembre, las tensiones estallaron tras el asesinato de una pareja suní en el pueblo de Saidal, al sur de la ciudad. Inscripciones religiosas aparecieron en una pared cerca de sus cuerpos. El incidente desencadenó una serie de represalias en las zonas alawitas. Las fuerzas de seguridad intervinieron para contener la situación.
Al día siguiente, un portavoz del Ministerio del Interior llegó al lugar para tranquilizar a los residentes. Cada vez que sufre un ciudadano sirio, sufre el Estado. El Estado protege a todos sus ciudadanos. En las calles, las autoridades instalan postes de luz y cámaras de seguridad para aliviar el miedo nocturno. Pero son las iniciativas locales las que intentan sanar las heridas, como en este convento jesuita abierto a todas las confesiones religiosas desde la Revolución. Hay contradicciones sociales en Homs, y este proyecto no es una solución en sí mismo, sino un intento de generar confianza entre las diferentes comunidades. Partidos de fútbol semanales reúnen aficionados de distintos barrios. Sabemos que la gente de Homs es apasionada por el fútbol. Esta iniciativa podría ser más importante que cualquier intervención oficial. Une a las personas en torno al mismo equipo. Homs, una ciudad multiconfesional en el corazón de Siria, es una prueba decisiva para saber si la convivencia pacífica es posible en el resto del país. Estas son las noticias de la edición nocturna de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declaró el fentanilo como arma de destrucción masiva y lo puso al nivel de un arma química, facultando al Pentágono y a las agencias de inteligencia para intervenir en la lucha antinarcóticos. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita este martes Argentina para reunirse con Javier Milei en preparación de su llegada a la jefatura de Estado en marzo. Un día antes se reunió con el mandatario saliente Gabriel Boric y con grupos políticos. Y el gobierno de Australia revisará sus leyes sobre armas después de la masacre durante un festival de Hanukkah en Bondi Beach, y el primer ministro, Anthony Albanese, dice que el atentado parece motivado por la ideología del Estado Islámico. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró el fentanilo como arma de destrucción masiva, una medida sin precedentes y que hizo que el opioide sintético pasara de ser una emergencia de salud pública a una amenaza nacional. Además, el mandatario comparó la droga que mata a miles por sobredosis al año con un arma química. Esto fue lo que dijo el mandatario estadounidense. Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, y eso es lo que es. Ninguna bomba tiene el mismo efecto que esta. Que sepamos, de 200 a 300 mil personas mueren cada año. Por lo tanto, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Y seguimos en Estados Unidos porque crecen las críticas y la oposición a la nueva propuesta de la administración Trump de examinar la presencia y el historial de redes sociales a viajeros de al menos 42 países que forman parte del programa de exención de visas. El lunes, la Asociación de Viajes y Turismo del país alertó que esto provocaría una caída en viajes y pérdidas millonarias. La nueva política exigirá a los turistas compartir hasta 5 años de datos en las redes sociales e información familiar. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. Una política fronteriza con espinas. El sector turismo y viajes en Estados Unidos advirtió sobre el impacto económico de la propuesta de exigir y examinar el historial de redes sociales de los visitantes de 42 países. De aprobarse, la Agencia de Aduanas y Fronteras comenzará a solicitar el historial de redes sociales a los viajeros de países como Reino Unido, España, Francia, Alemania, Italia, Noruega, entre otros. El sector turismo anticipa un efecto paralizante en los viajes.
Si nos equivocamos con esta política, millones de viajeros podrían llevar sus negocios y los miles de millones de dólares a otros lugares, lo que solo debilitaría a Estados Unidos. Algo es indiscutible. Esta política podría tener un efecto disuasorio en los viajes a Estados Unidos. El jueves, la agencia federal anunció la medida, que se espera entre en vigor el 8 de febrero, y como antesala a la Copa Mundial de la FIFA que Estados Unidos organiza con México y Canadá. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza ha añadido las redes sociales como dato obligatorio para la solicitud del sistema electrónico para la autorización de viajes. Este dato requerirá que los solicitantes proporcionen su historial de redes sociales de los últimos 5 años. A su ingreso en Estados Unidos, los viajeros también deberán revelar datos personales y direcciones de correo electrónico en los últimos 10 años, nombres, fechas, lugares de nacimiento y residencia de padres, cónyuges, hermanos e hijos, y hasta metadatos de fotos enviadas electrónicamente. La propuesta aún no es definitiva, según un portavoz federal, mientras el presidente Donald Trump defendió los cambios. Queremos seguridad, queremos protección, queremos asegurarnos de no dejar entrar a la gente equivocada a nuestro país. Defensores de la privacidad también alertan que las autoridades juzgarán el discurso en línea de manera discrecional para negar viajes e ingresos basándose en las cosas que se expresan a través de medios digitales. El presidente electo chileno, José Antonio Kast, viajará este martes a la Argentina, donde planea reunirse con el presidente Javier Milei en el primero de sus contactos internacionales antes de asumir la jefatura de Estado en marzo. Previamente, Kast adelantó un encuentro con el saliente Gabriel Boric y también con grupos políticos, consciente de la necesidad de trabajar con un Congreso chileno que podría no respaldar sus propuestas más radicales. El Senado está dividido entre partidos de izquierda y derecha, mientras que el voto decisivo en la Cámara Baja pertenece al Partido Popular. La victoria de Kast consolida un giro latinoamericano hacia la derecha, como nos lo cuenta Maxime Pluvine. Tras la llamada ola rosada izquierdista en 2022, un giro a la derecha parece confirmarse en los gobiernos de Latinoamérica. Con la llegada de Kast al poder en Chile, cae otro bastión de la izquierda este año, tras Bolivia. La llegada de Kast representa un pensamiento de derecha que va más allá de la derecha tradicional y que para algunos es una derecha extrema. Sin embargo, va a tener que someterse al pragmatismo y al realismo de lo que son las derechas a nivel global. Santiago y La Paz se suman al bloque ya existente de países con líderes de derecha, como El Salvador de Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Noboa, Argentina con Javier Milei o República Dominicana con Luis Abinader, además de bastiones tradicionales como Paraguay o Perú. Se destacan con discursos enfocados en seguridad, inmigración, políticas económicas ultraliberales y alineados con Washington, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump, quien no escondió su nuevo interés renovado por Latinoamérica. Este mes, en su nueva estrategia nacional, defendió una nueva doctrina Monroe con un corolario Trump. La doctrina Monroe fue promovida por Estados Unidos en el siglo XIX. Al proclamar América para los americanos, la doctrina sirvió como pretexto para que Washington obligara a las naciones latinoamericanas a alinearse con su voluntad. Con el regreso de Trump en la Casa Blanca, este intervencionismo se tradujo por un respaldo público directo a candidatos alineados con su política, como en el caso de Asfura en Honduras o a Milei en las legislativas de medio término este año. A ellos es tener el control de esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque acá tienen todos los recursos naturales, tienen agua, tienen petróleo, tienen gas, tienen coltan, tienen litio, tiene cobre, tiene oro, tiene biodiversidad, digamos, y tiene todo relativamente cerca, ¿verdad? Entonces, esto significa para nosotros que va a haber un seguimiento aún más pegajoso de la política de Estados Unidos, política exterior, hacia los países de la región, cosa que ya hemos visto en estos meses con la administración Trump. Ahora Washington ejerce una presión inédita sobre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela, considerado como un rival ideológico opuesto de Washington. En 2026, elecciones en Colombia y Brasil, dos países actualmente gobernados por la izquierda, podrían confirmar o no ese giro a la derecha en dos de las economías más importantes del continente. Vamos hasta Australia porque el gobierno ha dicho que es necesario revisar la ley sobre armas, pues no debería ser posible que dos personas realicen un ataque en plena calle, como sucedió este domingo en Bondi Beach. Según el primer ministro Anthony Albanese, el atentado en Sydney parece motivado por la ideología del Estado Islámico.
Por otro lado, decenas de personas acudieron al lugar del ataque para rendir homenaje a las 15 víctimas, entre ellas una niña de 10 años. Una acción terrorista antisemita efectuada por un equipo de padre e hijo, este último aún con vida. Pero en el centro está un hombre aclamado como héroe, pues corrió hacia uno de los atacantes y logró desarmarlo. Un acto de heroísmo que dio la vuelta al mundo y acaparó titulares internacionales. Cuando el hombre vestido de blanco se lanza sobre uno de los hombres armados para desarmarlo, mientras los cuerpos yacen en el suelo cerca de la playa y otro atacante continúa disparando. El hombre no duda en arriesgar su vida y logra arrebatarle el rifle, mientras el cómplice del asesino dispara en su dirección, obliga al tirador a retroceder y levanta la mano para señalar a la policía que él no es la amenaza. Con sus acciones acaba de salvar vidas. Otro hombre con una gorra negra lanza un objeto contra el terrorista y lo empuja aún más hacia atrás mientras las balas vuelan en su dirección. Según el canal australiano 7 News, este es el hombre que desarmó al atacante y sufrió una herida en el brazo. Se cree que es Ahmed El Hamed, un padre de familia de 43 años, casado y con 2 hijos. Es vendedor de frutas y pasaba por el lugar, según la cadena de televisión, que habló con uno de sus familiares. Todavía está en el hospital. No sabemos exactamente qué está pasando adentro, pero el médico dijo que está bien. Esperamos que se recupere. Es un héroe, 100% es un héroe. El primer ministro de Australia elogió la valentía de los héroes que intervinieron. Las acciones de este padre quedarán como una de las imágenes más impactantes de este día oscuro en Australia. Hasta aquí las noticias. Sigan en France 24.